vida bajo la mirada de Dios. Nosotros los que estamos en esta iglesia le damos una gran importancia a Dios en nuestras vidas. Pero también vivimos en este mundo en donde se nos presentan tantos mensajes que amenazan con distraer nuestra atención, desenfocarnos de las realidades espirituales para enfocarnos en las cosas de este mundo y pensar que esa es la realidad. Así que tenemos dos presentaciones, una verdadera y una mentirosa, que tratan de distraernos. Algo así como Eva y Adán en el jardín del Edén. Tenían el mensaje que Dios les dio, pero también tenían el mensaje que la serpiente les estaba dando. Nosotros tenemos dos mensajes que compiten por nuestra atención. Y quiero comenzar leyendo ese pasaje que Cindy leyó y volver a Hechos, capítulo 17, el versículo 22, para ver cómo Pablo, cuando estuvo allá en Atenas, comenzó a presentarle al público que estaba reunido allí, a los atenienses, la versión de la realidad según la palabra de Dios. Bueno, yo la tengo aquí, no sé si, no es la misma versión, como aquella está apagada, me voy a voltear hacia acá para leerle. Y esto es lo que dice el pasaje bíblico. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: hombres de Atenas, observo que son de lo más religiosos en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. A aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos a mano, en templos humanos. Perdón, aquí faltó algo. Dice, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Pablo llegó para capturar la atención de las personas y dirigirlas al verdadero mensaje. Estas eran personas que estaban muy dadas a la dialéctica, a las discusiones, a tomar temas teóricos y construir realidades, o por lo menos sus imaginaciones sobre la realidad en base a sus discusiones. Pablo sabía que ellos nunca iban a llegar a conocer completamente a nuestro Dios basado en sus discusiones. Y por eso es que les llamó la atención y les dijo: este Dios no conocido es al que yo les voy a presentar. Y comenzó hablándoles de entrada como el Dios que ha creado el universo, el Dios que es el origen de todo, el Dios que gobierna sobre todo. Porque en el mundo en el que nosotros vivimos, la visión que compite con la creación de Dios es la visión de la evolución. Todos hemos oído hablar de la evolución, ¿no es cierto? Que hace 600 millones de años o 6,000 millones de años hubo una explosión en medio de la nada y de allí salieron ciertos elementos y ciertas partículas que poquito a poco se fueron convirtiendo en más complejas hasta que se convirtieron en células, hasta que esas células se convirtieron en organismos vivientes, y así fue evolucionando la existencia hasta que llegamos nosotros, los seres humanos, a partir de unos animales. Esa es la visión que compite con la creación que se nos ha revelado en las Escrituras. Y Pablo fue bien claro: yo les presento a ustedes el Dios que creó todas las cosas. Y entonces, en la visión de este mundo, nosotros estamos viviendo en un mundo darwiniano. Darwin fue el que le dio una gran propulsión a la creencia de la evolución.
Y él fue el que sacó un concepto que se llama la supervivencia del más apto. O sea que en este mundo darwiniano hay una competencia entre todos nosotros. Nosotros vivimos en competencia, unos para ganarle a los otros, los más aptos por encima de los menos. Y aunque en las universidades donde enseñan evolución evitan tocar este tema de competencia entre nosotros y de personas mejores que otras, eso es una implicación de que entre nosotros hay algunos que son mejores que otros, más poderosos, mejores, más capacitados y que por lo tanto vamos a ejercer el poder sobre aquellos que son menos. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Y vamos a ir ahora al versículo siguiente, donde dice, hablando de Dios, que Dios, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Ese Dios no habita en templos hechos por manos humanas, no es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo está aclarándoles a ellos la supremacía de Dios sobre todos nosotros. Ahora, todos los que hemos venido acá creemos que Dios es nuestro Salvador, ¿no es cierto? Creemos que nosotros somos hijos de Él y que cuando nos arrodillamos a Dios. No nos arrodillamos para más nadie, sino para Dios. Porque reconocemos que Él es digno de nuestro honor, de nuestro respeto y de nuestros más elevados sentimientos. Y se lo damos libremente porque hemos leído en las Escrituras de no solamente de su acto de creación, sino también de su acto de haber nacido aquí como ser humano y de haber muerto por nosotros. Él ha ganado nuestra alianza, Él ha ganado nuestro amor. Pero en el mundo que nosotros vivimos, la visión es que hay diferencial de poderes. El comunismo habla muy bien de esto, de la lucha de las clases. Y es cierto que cuando nosotros miramos y observamos el mundo, se cumple eso en ellos. Los que no viven sus vidas de acuerdo a Dios, ellos viven de acuerdo al poder que tienen, la autoridad que tienen, la influencia que tienen, el dinero o sus habilidades, sus talentos que les dan fama y les dan riqueza. Ellos son los que gobiernan y los que mandan y los que están arriba. Pero no, Jesús dijo, así hacen los hombres de este mundo, que unos gobiernan sobre otros, pero no será así entre ustedes. Dios nos ha dado, Jesús nos enseñó otra realidad de cómo debemos vivir nuestra vida. Y cuando Pablo continuó en su siguiente declaración, el versículo 26, introdujo un concepto que es muy importante para nosotros. Sigue diciendo Pablo, de uno solo, o sea, refiriéndose a un solo ser humano o a dos, ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, aún a tientas, palparan y le hallaran, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Este concepto de la raza es un concepto de gran importancia. No podemos escaparlo, especialmente en este país que hay una obsesión de tratar continuamente con el tema de la raza.
Yo aprendí por primera vez el concepto de la raza cuando era chico. Y es que yo llegaba de, no sé si ustedes reconocen, ¿alguno reconoce ese lugar, Augusto? Ese lugar está en Caracas, en las Torres del Silencio, y ahí en el margen derecho dice enero de 1966. No les voy a decir quién es ese niño que está ahí. Yo aprendí por primera vez el concepto de la raza de esa abuelita Carmen que está ahí, que Dios me la tenga en su libro, para que cuando venga Jesús, y gracias por ese amén, para que cuando venga Jesús la vuelva a ver. Cuando yo llegaba de jugar, ella a veces me sentaba en la cama y sacaba una crema y me decía, muchacho, tú te estás poniendo negro, porque ella era de una piel más clara que la mía. Y ella agarraba un algodón y echaba un poquito de crema y empezaba a frotarme, que no me gustaba para nada, porque me daba duro. Y estaba tratando de sacarme la negritud. Me quería raspar la negrura. Y yo no entendía cuál era el problema. Yo lo que había ido era a jugar y había regresado y a lo mejor el sol me estaba tostando un poquito, pero ella estaba preocupándose de que yo me estaba poniendo negrito. Y ahí fue cuando empecé a entender que ser negro no es bueno. No es bueno. Yo no le presté mucha atención realmente, pero se le graba a uno eso de que ser negro, eso no es muy bueno, porque ese es un concepto que, y yo no quiero que ninguno se vaya a molestar conmigo, porque cuando hablamos de raza, lo más fácil es ofender a alguien. Lo más fácil es que alguien diga, pero ese señor sí que es atrevido y cómo se va a poner a insultar a toda la gente de tal raza y a todos los demás. Eso no es lo que yo estoy buscando, pero sí estoy buscando decir cuál fue mi experiencia y la experiencia que se vive en Venezuela. Porque en Venezuela hay un concepto que yo me imagino que en ningún otro país existe, el de mejorar la raza. ¿Verdad que eso no existe en ningún otro país? ¿Ah? O sea que cuando uno se va a casar, uno necesita casarse con alguien que lo ayude a uno a mejorar la raza. Sí. O sea que ahora ni siquiera se puede uno enamorar de cualquier persona que sea buena, simpática, hermosa, cristiana. No, porque hay que darle importancia a la raza primero y eliminar todas aquellas personas que lo echan a uno para atrás. Y entonces, cuando uno mira la televisión en Venezuela, uno se da cuenta que allí la preferencia es por la gente de piel blanca o clarita, y especialmente si es una persona rubia, aunque sea pelo pintado, eso es mejor todavía, porque el ideal que se nos presenta es que tener la piel oscura, la nariz ancha, los labios grandes y el pelo, no sé cómo se llama, ondulado, eso es malo, porque lo mejor que hay es ser blanco y ser de piel clarita. Nosotros los latinoamericanos conocemos muy bien este concepto de la raza porque estamos todos mezclados. Esta mañana yo miré mi análisis de ADN. 43% europeo, 28% indio americano. Pero no es del indio rico de los que tiene casinos, sino de los pobres de Venezuela. 18% africano. Y tengo por ahí como 0.3% de japonés. Yo no sé de dónde salió ese japonés. Pero así somos muchos de los que venimos de Latinoamérica. Porque ustedes saben la historia, que llegaron los españoles, encontraron a todos los indios, se trajeron
negros africanos porque prohibieron la esclavitud de los indios, entonces trajeron los africanos para esclavizarlos a ellos. Luego, yo no sé cuándo ni por qué, vinieron unos chinos y ahí prendieron la licuadora, sacaron los batidos y salieron personas como yo. Estamos todos mezclados. Y entonces es que uno empieza a oír ese concepto de mejorar la raza, de echarse crema blanqueadora para quitarse el tema de ser negros, de ser de una raza más oscura o más india, porque la mejor de las razas es supuestamente la raza blanca. Pero entonces cuando Pablo habló que Dios hizo a toda la raza humana de uno solo, introdujo un concepto que es el concepto que debe regir nuestras vidas. Y es que nosotros como raza humana venimos de Dios. Nosotros como raza humana fuimos creados por Dios. Nosotros no venimos ni de explosiones cósmicas, ni de células que se fueron haciendo cada vez más sofisticadas, y mucho menos de monos. Nosotros venimos de Dios y por lo tanto eso debe informar la manera como nosotros pensamos. Número 1, nosotros somos la creación más perfecta que Dios hizo para este planeta. Dios hizo varias creaciones, pero a nosotros únicamente nos dio la habilidad del libre albedrío. A nosotros únicamente nos dio la capacidad de relacionarnos con Dios como amigos, como iguales, que podemos conversar, que podemos tener una relación de amor, de amistad, y hasta nos podemos pelear con Dios, porque estaba yo hablando con una persona amiga ayer que me estaba diciendo que estaba peleada con Dios. Y yo no pienso que Dios se enoja de que nosotros nos enojamos con Él, porque eso quiere decir que amamos tanto a Dios que nos enojamos con Él cuando no entendemos las cosas. Dios nos hizo grandes y exaltados para que pudiéramos tener una relación con Él. Y lo que dijo Pablo, citando a los poetas griegos, es que somos linaje de Dios. Y como tenemos esas dos características, entonces Dios estableció como nuestro Señor y Salvador la forma en la cual nosotros nos vamos a relacionar. Ustedes han visto en la Biblia donde dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Porque en la Biblia se trata de eliminar las diferencias entre las personas. A los ojos de Dios no somos ni libres ni esclavos, ni hombres ni mujeres, ni griegos ni judíos, sino que somos hijos de Dios. Por lo tanto, está hablando de una igualdad y que nosotros nos debemos de tratar entre nosotros como hijos de Dios. Y eso quiere decir que una persona como yo, que la iglesia le ha dado la autoridad de ser anciano, la autoridad de predicar, la autoridad de dirigir cosas, yo tengo que tratar a todos los miembros de iglesia por igual. Yo no soy superior a ninguno. Si aquí hay un jefe en esta congregación, el nombre de ese jefe es ¿cuál? Es Jesús. Y sí tenemos personas que merecen nuestro respeto, nuestro pastor, que es el líder que el Señor nos ha enviado para acá. Pero háganle ustedes un examen al pastor. Llámenlo un día de esto. Él no sabe que yo estoy diciendo esto. Llámenlo un día de esto y díganle, pastor, necesito ir al Walmart. ¿Usted me puede llevar? Para que usted vea lo que le va a responder. Le va a decir, con mucho gusto, hermano. ¿Por qué? Porque tiene el corazón de servir. No es jefe. No está por encima para mandar, sino para servir, porque esa es la relación que Dios estableció entre nosotros. Sin importar la raza,
sin importar el sexo, sin importar la posición. Dios nos puso para que nos relacionáramos unos con otros, con amor, con servicio, con respeto, con sacrificio. Que nos sacrifiquemos unos por otros, que amemos a otros como a nosotros mismos. Pero eso no es todo. La Biblia también, lamentablemente, dice que nosotros somos una raza caída. Una raza que ya no es la raza perfecta que Dios creó, sino una raza afectada por el virus del pecado. Y no hay máscara que proteja a nadie del virus del pecado. No hay manera que nosotros estemos a salvo del virus del pecado a menos que sea por la intervención de Dios. Y debido a esa influencia del virus del pecado en nuestras vidas, históricamente, o a través de las generaciones, nos hemos ido afectando de diferentes maneras. El pecado ha hecho estragos sobre los cuerpos de los seres humanos. Ya no somos la perfección que Dios creó. Somos víctimas del pecado y todos llevamos las huellas de 6,000 años de pecado y sus influencias que se han ido acumulando y afectándonos a todos nosotros y a nuestros hijos. Y por eso es que vemos las diferencias de que hay gente alta y baja. Hay delgados y hay gente con sobrepeso. Los colores de las razas. Pero no solamente allí termina la cosa, sino que hay capacidades mentales mucho más grandes y mucho más limitadas. Hay gente que tiene la habilidad de ver una cosa, considerar algo y tomar una decisión y estar firme con su decisión. Y hay gente que no puede tomar la decisión y cuando toma una, tiene una angustia de que se equivocó o de que tal vez es la otra cosa o de que debe de cambiar y corregir y siempre está viviendo en una angustia porque no sabe si lo que está haciendo está bien o debiera de hacerlo de otra manera. Todos somos diferentes. Todos estamos afectados por el pecado. Y ponernos a compararnos unos con otros, de que si el pelo mío y el pelo de aquello, y que la nariz, y que el color de la piel, y que los ojos, y lo demás, honestamente, hermanos, es una ridiculez. No tiene sentido. No tiene sentido compararnos y creernos mejor que alguna otra persona porque percibimos alguna supuesta superioridad. Eso es un pecado. Eso no se debe practicar nunca. No podemos decir que un ser caído es mejor que otro porque tiene alguna pequeña diferencia. Y por más que mi abuela me frotara con un algodón y aquella crema para tratar de sacarme la negritud, no podía. El leopardo no se puede quitar sus manchas. Y el problema del racismo, porque sí existe un problema del racismo, no es un problema de racismo, es un problema de pecado. El problema que tenía aquel hombre malvado que mató a George Floyd no era un problema de racismo, era un problema de pecado, que es la enfermedad que tiene como síntoma el racismo. Y yo no estoy diciendo que el racismo no existe en este país. Existe. Así como existe en Venezuela. Y yo creo que existe en otros países. Así como puede existir en cualquier persona cuyo corazón no está regenerado por el Evangelio. Es una realidad. Y ahí es donde está el mayor problema que estamos viendo hoy en día. Y es que la gente que está protestando está
número uno, acusando a todos los que usan ese uniforme de ser racistas, a todos los que tienen la piel blanca de ser racistas. Están quemando edificios, tumbando estatuas, y ellos creen que con eso van a resolver el problema del racismo que ven en este país. Es como decirle a la gente, vamos a hacer una ley que no se puede pecar para que todos sean santos. No se puede. Eliminar el pecado de la vida de los seres humanos no es asunto de hacer leyes en contra de eso, porque ya la ley existe. Es un problema de regenerar el corazón. Y rápidamente esas protestas se enfocaron en la cosa equivocada porque no tienen la cosmovisión cristiana. No están viendo las cosas desde el punto de vista de Dios y por lo tanto tienen soluciones y tienen acciones que están equivocadas. Uno de los conceptos que ha salido a relucir, además de ese de que todas las personas blancas son racistas, es el de que las personas de color, o sea, los negros, los indios y los que están in between, no pueden ser racistas. ¿Perdón? O sea que el color de la piel le da una virtud a alguien que no puede pecar en ese sentido. Completamente equivocado. El racismo es un problema de tener un corazón pecaminoso. El racismo es un problema que viene de perversiones como el orgullo, como el egoísmo, como la crueldad hacia los demás. Y eso solamente lo puede cambiar nuestro Dios. Porque para dejar de ser racista hay que dejar de ser pecador. Hay que sustituir lo que produce el racismo con algo positivo que sería el amor de Dios. Y entonces, lo que necesitamos nosotros es que haya una conversión en el corazón. Y nosotros sabemos si nosotros tenemos racismo o no en nuestra manera de pensar. Porque nuestra conciencia nos lo dice. Porque sabemos que está mal pensar despectivamente o discriminar en contra de una persona porque conocemos lo que dice el mensaje del Evangelio. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros vemos el sacrificio de amor que Él hizo por nosotros y entendemos nuestro nivel de pecaminosidad, cuando vemos la hermosura de su santidad y cuando vemos su sacrificio en el Calvario, nuestro corazón nos reprende y nos dice que lo que tiene que nacer de nosotros es un profundo respeto hacia los demás. Es consideración, es servir a los demás, es tratar a las personas con respeto. Pero eso nace únicamente de Cristo. ¿Qué valor tienen los seres humanos? El concepto de Darwin de la evolución nos dice a nosotros que el valor que tienen los seres humanos depende de su capacidad. Mientras más talentos tengan, más valen. Y por eso se les paga mucho dinero para que con un palo le den a una pelota. O con el pie pateen una bola. O si son muy bonitos, se les puede poner en una película y se les paga mucho dinero porque son muy bonitos. O si hablan muy bien y saben engañar mucho a la gente, pueden llegar a ser políticos. Y ese es el valor que el mundo le da a las personas. Y los que no podemos hacer nada de eso no tenemos casi ningún valor. Nos usan para sus votos y el dinero que nosotros podemos aportar entre todos, un montón de dinero. Pero eso no es tener valor ante los ojos de ellos. Pero fíjense ustedes, ante Dios, el valor del ser humano fue determinado innegablemente por esa declaración
innegable que se hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo dio su vida y la dio por Abraham, la dio por Edwin, la dio por Patricia, la dio por mí y por todos ustedes, para decir, ustedes valen tanto que yo doy mi vida por ustedes. Así que cuando yo trato a la hermana María, cuando yo trato con el hermano Augusto, no estoy tratando con una persona de cierta raza o de cierta posición en este mundo. Eso no importa. Lo que importa es que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Lo que importa es que somos hermanos bajo el mandato de Cristo. Eso sí nos une a nosotros. Eso sí elimina el racismo. Eso sí elimina las diferencias y las luchas y los problemas entre los seres humanos. No el salir a quemar edificios, el salir a protestar, el salir a atacar policías, el salir a pegar gritos y tumbar estatuas. Eso no logra nada sino dividir y crear más problemas en la sociedad. Pero nosotros tenemos la visión que explicó Pablo a la gente en el Areópago, de que todos vinimos de la mano de Dios, de una sola raza vinimos y somos linaje de Dios. De allí tenemos nuestro valor. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que nosotros como pecadores somos tan exaltados por la muerte de Cristo, por el perdón y tu gracia. Estamos en una posición tan hermosa por tus bendiciones por nosotros. Y queremos pedirte, querido Señor, que elimines en nosotros, de nosotros, cualquier sentimiento de superioridad, cualquier egoísmo mal informado, cualquier rastro de pecado que nos separe y que nos haga pensar que somos mejores que otros. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, a sacrificarnos por otros, a servir, a compartir tus bendiciones y a ser una solución para todos los problemas. Gracias por oírnos, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén.